Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la doctora Nancy Virginia Sandoval Pais. Ella es presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. También es graduada en una maestría internacional en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia, España, y una maestría en enfermedades infecciosas del Hospital del Mar, también en Barcelona, España. Nos acompaña también la doctora Alicia Chan, ella es infectóloga pediatra, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Doctoras, gracias por darnos unos minutos. Estamos muy conscientes de los momentos que especialmente ustedes viven. No tienen un minuto del día libre porque están, como ya hablábamos antes de la grabación, intentando salvar al país y al mundo. Muchas gracias, de verdad. Serán los héroes de esta tragedia. Doctora Sandoval, empecemos con usted. Esto está empezando nada más. Hemos visto cómo ha avanzado la pandemia en otras partes del mundo y aunque es cierto que en Guatemala el gobierno tomó decisiones correctas, valientes, responsables, en momentos oportunos o razonablemente oportunos, es cierto que se insiste mucho en que en Guatemala la epidemia o la pandemia está apenas empezando y que todavía falta mucho por ver. ¿Qué opina usted de eso? Coincido con usted, considero que nosotros como sociedad científica de la enfermedad que nos atañe, esta pandemia COVID-19, apoyamos totalmente las medidas encaminadas a mitigar esta pandemia. Estamos conscientes de que es un esfuerzo drástico y es difícil, pero en este momento la pregunta no es salud o economía. La pregunta es mantener estas medidas que nos permitan el distanciamiento físico y la cuarentena nacional son necesarias al menos durante las próximas 6 semanas si no queremos tener todo lo que hemos visto en los países cercanos, que tienen un mejor sistema de salud. ¿Por qué dice usted que es importante durante las próximas 6 semanas, que son nada más un mes y medio, que podría ser más de lo que se está pidiendo, pronosticando para otros países? ¿O cree usted de verdad que son 6 semanas las necesarias, además de las que ya estamos, digamos, en algún nivel de encierro? Nosotros hemos estado siguiendo mucho las lecciones aprendidas de países como Hong Kong, Corea del Sur, por ejemplo, Singapur, y estamos aprendiendo de ellas. Hemos visto cómo España e Italia han retrasado las medidas y aún no salen de esto. Recordemos que Guatemala tiene densidad de camas de estamos hablando de 0.6 por 1000 habitantes y médicos 0.36 por 1000 habitantes. Sí. Nuestro sistema de salud es muy lejano a estos países. La única forma que conocemos de contener y que ha sido efectiva es lo que ha hecho China, que es cuarentena nacional, distanciamiento físico y extremar las medidas de higiene de manos. Y tal vez el punto importante es el que usted acaba de mencionar. Nuestra red hospitalaria ya estaba en crisis antes de la crisis y entonces Guatemala es uno de los países del mundo que no puede darse el lujo de tener pues una pandemia desordenada con muchos casos porque simplemente el sistema no está preparado para atenderlo y ese es el verdadero drama probablemente en el que hay que insistir mucho. Por eso, doctora Chan, pasemos a otras caras, otros ángulos de este drama, que son los síntomas. Se habla y se sabe de que 80% de contagiados no presenta hasta este momento síntomas severos, sino son síntomas más similares a los de una gripe. La tasa de mortalidad está muy baja en digamos, las partes tropicales del mundo y que en alguna medida eso es un alivio de cara a un fenómeno tan complejo como el que describía la doctora Sandoval. ¿Qué podemos esperar nosotros en el caso de Guatemala? ¿Cómo se sigan desarrollando los síntomas en los que vayan cayendo contagiados? Que esperamos que no sean muchos. Doctora Chan. Solo recordemos que esas tasas tan bajas del 2% se acercan a 20% en la comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Paciente que tiene más de 60, 70, 80 años e incluso tiene diabetes, hipertensión. Más de 500,000 personas en el país padecen diabetes o hipertensión. Entonces yo quisiera que pensáramos que la mortalidad, si bien es cierto, no es tan alta en la población joven y sana, son personas que en Estados Unidos estamos viendo que más de la mitad de los casos son menores de 65 y somos transmisores
hacia la población de riesgo. Además, sumemos los pacientes en enfermedad renal crónica, las enfermedades hepáticas, pacientes que tienen enfermedades debilitantes y no sabemos cómo va a ir a nuestros niños con los niveles de desnutrición que se maneja. Y por esto, doctora Chang, si me escucha, el drama es que seguimos con relativamente pocos datos sobre este nuevo virus. Lo estamos aprendiendo a conocer en la medida en que se va desarrollando, y cuando digo desarrollando es en la medida en que nos va atacando a los humanos. ¿Qué espera usted de esta pandemia y qué niveles de contagio espera usted en Guatemala, doctora Chang? Sí, gracias, Dionisio. Básicamente nosotros sabemos que el nivel de transmisibilidad del virus es aproximadamente cada persona que está infectada puede infectar a 2 o 3 personas a su vez. Entonces, estos datos vienen de países, nuevamente, como dice la doctora Sandoval, que probablemente no tienen los mismos niveles de hacinamiento que nosotros tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, puede ser que aquí sea mucho mayor nuestro nivel de transmisibilidad. Entonces, nosotros esperamos una escalada exponencial en el número de casos si se relajan las medidas de cuarentena y de distanciamiento social, como mencionaba la doctora Sandoval. Yo creo que es muy importante que sepamos que los 21 casos que tenemos hasta el momento son 21 casos confirmados, más no es ese el número real de casos. Y creo que esa es una realidad que tenemos que enfrentar y asumir, porque es lo que nos demuestra la evidencia en otros países, en donde siempre estuvieron conscientes de que el número de casos que estaban detectando no era igual al número de casos reales. Por tanto, es importante incrementar el número de test que se están haciendo. Varias personas han estado trabajando en los números y algún otro medio me preguntaba sobre qué número de pruebas podemos hacer para nosotros controlar, mitigar esta pandemia. Entonces, basados en los datos de la cantidad de test que se hicieron en países como Corea y Singapur, que lograron exitosamente contener la infección, ese número se aproxima a 6,000 pruebas por millón de habitantes, cosa que claramente no está sucediendo porque ayer el presidente comunicó que se han hecho 491 pruebas, lo cual corresponde a unas 29 por millón de habitantes. Entonces, es hora de liberalizar un poquito más esas definiciones de casos, hacer un gran esfuerzo para invertir en pruebas, no pensar que es un mal gasto de dinero, sino que es una medida preventiva para nosotros exitosamente poder contener la pandemia y evitar a toda costa muertes. Doctora Sandoval, ¿es realista pensar para Guatemala que se puede conseguir el número de test suficientes para poder hacer las pruebas al número de gente que sería ideal para que estemos más cercanos a lo que están haciendo en países del primer mundo y que es a través de este examen como se puede determinar con más exactitud cómo va la pandemia y cuáles son sus proyecciones? ¿Es realista pensar en que van a haber? Yo quisiera hacer una reflexión. Pensemos que una sola persona con COVID-19 en un mes nos puede infectar 400 personas. Si nosotros mantenemos el distanciamiento físico y la cuarentena nacional en este tiempo, podríamos por lo menos reducir más del 75% de casos y reducirlo al menos a 5. Y en eso va uno las pruebas. Cuando nosotros hablamos de las pruebas dirigidas al paciente que tiene únicamente síntomas, recordemos que la fiebre, que es algo que sí lo tomamos para caso de sospecha de COVID-19, la fiebre se presenta en el periodo de incubación entre 1 y 14 días, pero no siempre sucede en el inicio
con lo cual tenemos que ser más estrictos en evaluar si debemos hacer únicamente al que tiene síntomas o si debemos ampliarlo a los contactos cercanos o directos de esos casos. Y ahí es donde entramos en nuestra preocupación. Y hoy leía el comunicado que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas le hace un llamado al presidente de los Estados Unidos con el mismo sentir que nosotros como Asociación Guatemalteca tenemos. Los datos disponibles en este momento no nos permiten realizar un análisis reflexivo y que en este momento nos dé la seguridad o nos dé la tranquilidad de que podamos decir que vamos a tener controlado esta pandemia en el país. Así es que yo sí diría, como en la línea de la doctora Chan, tenemos que insistir en que las pruebas se puedan hacer en donde está la capacidad instalada del mismo sistema de salud. Conocemos que hay al menos 5 laboratorios dentro de la red hospitalaria que pueden tener la capacidad y hay el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social. Además hay algunos privados, pero es cierto, la rectoría la debe tener el ministerio, como la tiene hasta ahora. Pero esto debe ir al paso del COVID-19, que es que se mueve como un virus y va cambiando y adaptándose porque es un virus. Es así. Ya. Doctoras, al final, esa persona que en un mes puede contagiar a 400 más, no se debe olvidar que esas 400 a las que va contagiando a su vez van contagiando a otras 400, cada una de esas 400 y así sucesivamente. Por eso le llaman a esto que el contagio es exponencial. Hay regiones del mundo o estados mismos en Estados Unidos que tienen niveles de contagio de 20% al día. Es lo que va subiendo. O sea, sin duda alguna es un fenómeno del que conocemos poco, pero con el que hay que tener mucho cuidado. Han habido algunas entrevistas con científicos de universidades muy prestigiosas de Estados Unidos y otras partes del mundo, en los que se hablan con seguridad de que hay tratamientos que pueden aliviar muy rápido los síntomas, incluso curar, digamos, el virus, y que esto ayudaría mucho en lo que van desarrollando la vacuna. Hablan de hidroxicloroquina unida a un antibiótico muy fuerte que entiendo que es la ciproxina y que esos dos químicos juntos tienen el poder de, digamos, contrarrestar los síntomas del virus de una manera muy rápida. ¿Es cierto esto? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo sé que la discusión es que no se han hecho suficientes pruebas y que por eso es que no se puede afirmar, como lo intenta hacer la medicina, con más certeza sobre los resultados, pero en pruebas preliminares se dice que ha dado buen resultado. ¿Quién quiere opinar del tema? Yo quisiera ser muy honesta y trasladar la información de la que vamos leyendo a día. Al día de hoy no existe ningún tratamiento específico para el COVID-19. Tampoco existe una vacuna aprobada para él. Sí. Hay ensayos en fase 1 que van a tomar meses en poder tener lista una vacuna y luego evaluar si es segura. Yeah. Los fármacos que están en experimento, en estudios experimentales o en estudio, son fármacos que no, en este momento no están aprobados para su uso. El que usted habla son cerca de 20 pacientes. Estamos ante una N que va a más de 300,000 casos. Yo quiero a este mensaje aprovecharlo para hacerlo y es los médicos, los científicos, los clínicos, los farmacistas, todo el equipo profesional y de salud. Vamos a decir que hay un tratamiento cuando tengamos un tratamiento seguro y efectivo que en este momento no existe. Yeah. Y eso es gran parte de lo que aúna por qué no podemos todavía bajar la guardia. Ok, por eso es que las circunstancias son tan extraordinarias que es probable que en momentos determinados se tengan que tomar decisiones extraordinarias, incluso que se deban hacer pruebas de medicinas o incluso vacunas que en alguna medida tengan que ser experimentales porque las consecuencias de hacer las pruebas y el tiempo que toma podrían ser peores que se empiecen a probar en seres humanos, pero esto lo tendrán que tomar decisiones quien las deban tomar, no nosotros en este momento. Yo les quería preguntar en los minutos que nos quedan, doctoras, ¿qué son las cosas que no estamos viendo de este virus? Si damos un tiempo de reflexión,
y buscamos cuáles son los elementos que no estamos viendo, porque todos estamos muy concentrados en el hoy, en el tema del encierro, de la cuarentena por 3, 4, 6 semanas más, pero ¿qué viene después? Hablan de una segunda ola y hablan por el hecho de ser un virus del que tenemos poca información, pues lo vamos conociendo en el camino. Pero nos quedan 2 minutos y yo quisiera que en ese tiempo, 1 minuto cada una, nos digan desde la primera idea que tengan en su cabeza, ¿cuáles son esos elementos que no estamos viendo en este virus y que habría que explorarlos más? Doctora Chan. Sí, yo creo que una de las cosas que es importante es obviamente el impacto económico, ¿verdad?, que este virus está teniendo, el impacto psicológico, lo de la segunda oleada, todo depende de qué medidas estemos tomando hoy. Por eso es que pese a todo esto, pese al impacto económico, a lo difícil que es permanecer en casa, nosotros estamos instando a la gente a que cumplan su cuarentena, laven sus manos y mantengan su distanciamiento social. Y estamos también tratando de difundir el mensaje de que sí se deben realizar más pruebas para tener una visión más clara y poder predecir esto. Doctora Sandoval, 1 minuto. Yo quiero empezar diciendo que no conocemos en el país cuántos casos tenemos realmente, puesto que solo tenemos los casos confirmados y no los contactos y los contactos de esos contactos. La cuarentena nacional tiene que continuar porque no tenemos hasta este momento datos que nos permitan analizar o nos permitan dar una opinión. Yo instaría a los líderes políticos y a los líderes ministeriales y al resto de asesores y quienes lo deciden a que estamos abiertos a compartir con ustedes lo que la evidencia en otros países nos lo ha demostrado. Seamos, por favor, aprendamos de los errores y las lecciones aprendidas de otros países. Quedémonos en casa. Quedémonos en casa y lavemos las manos. Bueno, pues muchas gracias, doctoras. Reitero el agradecimiento que les dimos al inicio de esta entrevista. Son ustedes y todos los equipos de enfermeras, enfermeros y doctores y fuerzas de seguridad, las mismas autoridades de gobierno que lo están haciendo bien en Guatemala, haciendo un esfuerzo extraordinario con escasos recursos, y eso tiene doble mérito. Y gracias por eso. Estoy seguro que la nación y el mundo se lo sabrán reconocer cuando llegue el momento. Sin duda alguna, el impacto económico que está provocando esta crisis es de una magnitud también que habrá que hacer las sumas y las restas, pero es lo que el mundo nos toca vivir hoy en día y habrá que enfrentarlo con ánimo, con valor y sobre todo con la humildad de que son muchas las lecciones que tendremos que aprender. Muchas gracias, a ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.